Purina normal. Puedes pasar, pasa por favor, de qué vamos a tocar hoy día. Entonces recordemos que nosotros estamos, tenemos que acordarnos, ¿no? La imagen de, de los 4 compartimientos que nos van a regir, ¿no? Toda la endocrinología de la reproducción. El compartimiento 1, que va a ser el útero y la vagina. Compartimiento 2, que va a ser el ovario. 3, la hipófisis anterior. Compartimiento 4, que es el sistema nervioso central con el hipotálamo. Sigue permaneciendo esta fisiología similar a los primates no humanos y el impacto de la evolución en el ciclo sexual va a determinar lo que es el ciclo normal o anormal, y este ciclo sigue siendo idéntico entre sucesores de hace más de 10.000 años. Hacemos. Y no se olviden, este es el cuadrito que ya sabemos, ¿no? El hipotálamo con sus pulsos de GNRH, tanto rápidos y lentos, van a actuar directamente sobre la hipófisis, ¿no? Y van a producir la liberación de las hormonas LH y FSH que van a actuar directamente en nuestras gónadas, en los ovarios, y van a actuar en lo tangible, ¿no? Que va a ser el endometrio. Nosotros vamos a regirnos viendo que este ciclo está funcionando con el ciclo menstrual, ¿no? Con este accionar en el endometrio. Y con la producción de ciertas hormonas, los estrógenos, progesterona y testosterona. ¿Qué no puedo pasar, no? Pasa, por favor. Entonces recordemos cómo es en las diferentes etapas de la vida. Inicialmente va a haber una retroalimentación negativa durante la etapa neonatal y la etapa del embarazo, ¿no? No va a haber estrógeno circulante, pero en la etapa prepuberal va a haber un indicador metabólico y un nivel intrínseco que va a hacer que la niña no menstrue, ¿no? Porque no hay esa actividad pulsátil de la GNRH. Luego va a llegar lo que es la activación del eje con la producción de estrógenos y los cambios puberales propios, ¿no? Para eso tiene que haber ya un factor intrínseco y el aumento de peso de la niña, ¿no? El aumento de peso y de la grasa corporal, que ya vamos a ver cómo se acciona esta grasa durante la etapa adulta. Va a dar el crecimiento, el desarrollo de los trastornos sexuales secundarios, el desarrollo del aparato genital y la consiguiente la menstruación, la menarquia, la primera menstruación. ¿Hacemos? Y vamos a reconocer ciertos tipos de eh, hormonas peptídicas y los esteroides. Los péptidos van a estar dentro de la superficie celular, son hormonas hidrosolubles, y los esteroides, que son intracelulares, son hormonas lipófilas. Recordemos que dentro de las hormonas peptídicas está la hormona LH, FSH, HCG, TSH, que son heterodímeros que comparten una unidad, la subunidad alfa, que es común enlazada con su subunidad beta, ¿no? Y algunas otras hormonas, la activina, inhibina y folistatina, que se encuentran en el líquido folicular, tienen un efecto selectivo sobre la biosíntesis y secreción del FSH. ¿No? Y en otro capítulo, las hormonas esteroideas, acá está su clasificación, cómo se sintetizan, el metabolismo, pero nos vamos a regir sobre todo cómo se van a mm, mantener estas hormonas esteroideas durante las etapas de la vida. El estradiol, el E2, va a estar en la etapa reproductiva, estrona, E1 durante la menopausia, y el estriol, E3 durante el embarazo. Hacemos siguiente. ¿Y cómo se hace esta síntesis de estrógenos a partir de los andrógenos? Vamos a ver lo de la actividad de la aromatasa, ¿no? Que se va a expresar tanto en ovarios, tejido adiposo, de la piel y el cerebro. Esto es importante, ¿no? La aromatización periférica. Por eso
el tejido celular con la grasa abdominal, sobre todo en las mujeres, van a tener la acción de la aromatasa y va a provocar esta aromatización periférica, que puede provocar hemorragias uterinas en mujeres que tengan sobrepeso u obesidad. Por eso es importante cómo puede repercutir la obesidad sobre las hemorragias uterinas en la mujer. Y el estradiol, recordemos que es el más potente, seguido de la estrona y del estriol. ¿Cuáles son los componentes del eje reproductivo? Vamos a diferentes especies que vamos a discriminar como el hipotálamo, hipófisis anterior, ovario, endometrio y placenta, pero también hay algunos neurotransmisores y neuropéptidos en la reproducción. Dentro de los neuropéptidos, recordemos, ¿no?, los opioides endógenos, que son sustancias que modulan la actividad de las neuronas del GNRH, que es importante, ¿no?, estos opioides endógenos, como las beta-endorfinas, encefalinas, dinorfinas, generalmente efecto inhibidor de la secreción de GNRH. Por eso, estos neuropéptidos tienen una acción en la secreción pulsátil de la GNRH. Mujeres que están en estrés crónico, mujeres que tienen actividad física extrema, pueden tener una supresión de esta GNRH. Bueno. Ya, esto es para que lean en cuanto a cada acápite del eje hipotálamo hipófisis. Recordemos el hipotálamo, que es un sitio esencial para la integración de la información proveniente del entorno, del sistema nervioso y de muchos otros órganos y sistemas. Es el órgano central, ¿no? Y va a tener sus pulsos, los pulsos rápidos de LH y los pulsos lentos de FSH, para la secreción de esta GNRH, ¿no? Para accionar en la hipófisis. Siguiente. El hipotálamo va a controlar toda la función con la hormona liberadora de gonadotrofina, ustedes esto ya lo saben, la hormona liberadora de gonadotrofina, el LH y el FSH. Entonces, ¿cuáles son las evidencias? ¿No? El generador de pulsos de GNRH es propiedad del hipotálamo medio basal. Su actividad suprimida puede utilizarse como bloqueantes alfa-adrenérgicos y agentes antidopaminérgicos. ¿Y en qué se va a utilizar, no? En la estimulación de producción de gonadotrofinas para inducir la ovulación, pubertad, espermatogénesis y fertilidad. Cuando queremos suprimir estas gonadotrofinas, ¿no? Y ya sabemos que para que haya esta infusión tiene que ser la secreción pulsátil. Pero cuando es una infusión continua de esta GNRH, podemos dar tratamiento para ciertas patologías, como para la pubertad precoz, endometriosis, tratamientos de reproducción asistida. También los antagonistas opioides para restablecer la secreción normal de gonadotrofinas y la función ovárica. Vamos. En cuanto a la hipófisis, recordemos que durante el embarazo va a tener un aumento de tamaño y tiene gran cantidad de flujo sanguíneo a través del sistema porto-hipofisiario. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar en cuanto a la neurohipófisis, que van a sintetizar, ¿no?, los péptidos de oxitocina y vasopresina. Recordemos que la oxitocina es una hormona importante tanto en el parto como en la lactancia, es un mediador de la contractibilidad miometrial, tanto en la distensión vaginal como la que ocurre durante el coito, escuchar y oler en recién nacido de la excitación sexual, pero también el estrés, el miedo y la vergüenza podrían inhibir también esta liberación de oxitocina. Y hablaremos también del reflejo de Ferguson, que va a encontrarse, ¿no?, para iniciar el trabajo de parto con la distensión del cuello vaginal, que van a provocar las contracciones uterinas. Hacemos. En cuanto a las anomalías del eje hipotálamo-hipófisis, pasa por favor, vamos a ir sobre todo lo que es hiperprolactinemia. En realidad este es un tema bastante largo, pero sí me gustaría que lean todas las que repasen y le den una repasada a las diapositivas, pero vamos a ir sobre todo lo que es hiperprolactinemia, que vamos a encontrar que puede haber un aumento de la prolactina en etapas fisiológicas, como en el embarazo, el sueño, la alimentación y el coito,
cuando hay estimulación de la pared torácica, cuando hay succión, cirugías o la perforación misma, la acción de la serotonina, noradrenalina, opioides, los estrógenos, también puede ser estimulada por medicamentos, por tumores, y estos prolactinomas pueden ser adenomas hipoficiales, que son los más comunes, pueden provocar galactorrea y gamenorrea. La prolactina sérica normalmente es menor de 20 nanogramos por mililitro y se puede elevar hasta 10 veces durante el embarazo. El examen y la forma de discriminarlo va a ser con la resonancia magnética, y la menorrea puede haber un aumento de reflujo de dopamina central que va a alterar su pulsatividad. Hacemos para que lean lo que son adenomas hipoficiarios. Siguiente. Vamos a hablar también sobre las hormonas FSH y LH, que son glucoproteínas heterodiméricas, producen tanto por las células de la hipófisis anterior y compuestas por dos cadenas alfa y beta, ¿no? Tanto la función del FSH, que estimula la aromatización de los andrógenos estrógenos, estimula los receptores, LH, inhibina, activina, factor de crecimiento insulínico, y puede estimular la división de las células de la granulosa. Y la LH, siguiente, va a estimular el crecimiento de la teca con los andrógenos, con la producción de andrógenos, favorece la luteinización del folículo tras la ovulación. Otro órgano importante que va a tener es una repercusión de estas hormonas son los ovarios. Ustedes esto ya saben, cuál es su tamaño, cuáles son las células, los orígenes celulares que va a tener. Y la unidad funcional y anatómica es el folículo. Cuáles son las funciones gametogénicas y endocrinas que van a tener, ¿no? Van a producir el proceso cíclico de desarrollo folicular, la ovulación y la formación del cuerpo lúteo. Siguiente. ¿Cómo vamos a ver este desarrollo folicular por edades? Vamos a encontrar el desarrollo. El número de folículos primordiales durante las 20 semanas de gestación van a llegar a 7 millones en el ovario fetal. Al nacimiento ya tenemos 2 millones de ositos, en la pubertad 300.000, están disponibles para el proceso de ovulación, pero solo de estos 400 o 500 van a ovular durante toda nuestra etapa reproductiva. Nosotros nacemos ya con un número exacto de ositos para la ovulación. Hacemos. Como es la ovogénesis, ustedes saben que las ovogonias entran en meiosis, en los ovocitos primarios en la fase 1, y en la menstruación se va a dar la primera degeneración del primer cuerpo polar, y solo en la fertilización, cuando se da un embarazo, recién va a concluir la meiosis 2 con la liberación del segundo cuerpo polar. Hacemos. Siguiente diapositiva sobre el sistema activina y inhibina folistatina, que al principio de la fase folicular, la FSH va a estimular la secreción de inhibina en las células granulosas. También es un sistema importante, como se va a ver durante las etapas del ciclo menstrual. Veamos, por favor, solo para que recuerden cómo es la maduración folicular, cómo comenzamos con los folículos primordiales, luego el folículo primario, secundario y terciario, y el folículo preovulatorio o el folículo maduro de Graf, ¿verdad? Hacemos. Y, siguiente, siguiente. Recordemos el concepto de intervalo de selección. A lo largo de los 3 meses iba a culminar con la ovulación de un solo folículo, que significa que durante cada ciclo menstrual va a haber una corte folicular, ¿no? De 3 a 11 folículos por ciclo, por cada ovario, y de ahí, de este intervalo de selección, va a aparecer, ¿no? Lo que es el folículo maduro de Graf, el que tiene mayor receptores estrogénicos, ¿no? Siguiente. En cuanto a la ovulación, que se va a dar de 10 a 12 horas después del pico del LH,
y 24 a 36 horas después del pico máximo de los niveles de estradiol. La luteinización del folículo, luego de esta ovulación, se luteiniza nuestro folículo formando el cuerpo lúteo, ¿no? Con la producción de progesterona y estradiol. ¿Qué va a tener una repercusión? Pasemos por favor directamente con el endometrio. Ya saben ustedes que tiene una capa basal que no sufre mayores cambios durante el ciclo menstrual, pero tiene una capa funcional, ¿no? Que esta es la que tiene los cambios hormonales y la que al final tiene la menstruación, ¿no? En la fase endometrial alcanza hasta 12 milímetros en el momento del pico de LH. Después de la ovulación, este endometrio se va a conformar en un endometrio secretor. Y esta fase secretora es donde aparecen las vacuolas nucleares con abundante glucógeno, ¿no? Esperando la posible implantación, ¿no? Va a ser como la cama y de este embrioncito, ¿no? Siguiente. El endometrio consta de 4 compartimientos: el epitelio glandular, luminal, el estroma y las células del sistema inmune que se van a interrelacionar. Entonces, en cuanto a la edad fértil, el endometrio, para que ya tengan una, en cuanto a los niveles de tamaño del endometrio, durante la etapa fértil, más de 8 milímetros de grosor, adecuada cama de implantación postconcepcional. El endometrio premenstrual puede estar hasta 14 y 16 milímetros. Cuando es un endometrio mayor de 17 milímetros, descartar hiperplasiocarcinoma. Endometrio con anticoncepción menos de 6 milímetros, lo que podemos esperar en controles ecográficos. En una paciente posmenopáusica, menos de 5 milímetros, en algunos días dicen menos de 3, tiene que ser atrófico y plano. El endometrio bajo efectos de terapia de reemplazo hormonal puede llegar hasta 10 milímetros. Y un endometrio más tratamiento con tamoxifeno puede llegar a 10 milímetros o más, pero cuando tenemos en pacientes con etapa posmenopáusica, este endometrio tiene que ser atrófico. Siguiente. Otro órgano de toda esta endocrinología de la reproducción son las glándulas mamarias, que van a provenir de la nutrición van a proveer la nutrición al recién nacido, tienen un papel inmunitario importante y es un método de regulación de la fecundidad, ¿no? Como el método de anticoncepción. Entonces, pasemos. El ciclo menstrual va a tener una duración de más o menos 28 más menos 7 días, que va a durar de 4 más menos 2 días. Pasemos por favor, ¿no? Va a tener una fase preovulatoria folicular y una posovulatoria y lútea. El endometrio también va a tener fases proliferativa y secretora. Y la única fase de este ciclo menstrual que es estable es la fase lútea, que dura entre aproximadamente 13 a 14 días. Entonces ustedes van a ver que los cambios en cuanto al ciclo menstrual se van a dar en la fase folicular, ¿no? No durante la fase secretora. Siguiente, por favor. Y vemos acá cómo se dan, cómo va a repercutir, ¿no? No es tanto las hormonas esteroideas, el ciclo ovárico y el ciclo endometrial. Ahorita vamos a ver unas diapositivas para explicarlo mejor, pero todo tiene este ciclo menstrual es un ciclo menstrual bifásico, tiene dos fases, una fase folicular y una fase lútea, una fase proliferativa y una fase secretora. Siguiente, por favor. Entonces, en el estado, cuando los niveles de estrógenos van a elevarse, ¿no? Van a tener hasta 250 que vamos con inhibitro por más de 36 horas, van a producir un efecto inhibitorio, ¿no? Y van a provocar el pico preovulatorio de LH y FSH. O sea, el pico de LH se va a dar por este aumento de los estrógenos producto de esta corte folicular inicial. Por favor.
Y de 14 hasta 36 horas luego se da la liberación de la ovulación, ¿no? Con la liberación de colagenasas y proteínas. Rompen este folículo. Siguiente, por favor. Entonces, con esta ovulación va a haber la formación del cuerpo lúteo y si estuviera embarazo, la fase secretora va a aumentar todos los vasos sanguíneos en el endometrio, va a haber la implantación, ¿no? Con la formación del cuerpo lúteo y posteriormente quien va a reemplazar este cuerpo lúteo va a ser la placenta. Pero si es que no hubiera eh, esta implantación y no hubiera embarazo, se va a producir lo que es la menstruación, ¿no? Porque toda esta capa secretora que había preparándose para la implantación se degenera y lleva, ¿no? La siguiente menstruación. Pasemos, por favor. Este es un resumen de cómo se va a dar la fase folicular, la ovulación, la fase lútea y luteólisis. Tenemos el desarrollo folicular. Estamos tratando de repasar, esto vamos a ver una diapositiva más concatenar todo. En la primera mitad de la fase folicular vamos a ver que se da lo que es la corte, ¿no? La corte de todos estos folículos, aproximadamente de 8 a 12 folículos por ciclo, y uno va a ser el que va a tener mayor receptores estrogénicos y ahí va a tener, pues, ¿no? Su potencial gametogénico, los demás van a sufrir apoptosis, pero también podemos dar tratamiento que se utiliza bastante en tratamientos de fertilidad cuando se da la administración de gonadotrofinas, ¿no? Como el clomifeno, que va a hacer que más de un folículo maduro progrese. Por eso vio el principio, ¿no? De que solo haya un folículo maduro. Por eso puede haber embarazos múltiples, digamos. Siguiente. Y la ovulación va a ser el marcador más importante, es el pico de LH en la mitad del ciclo. Para que haya ovulación, tiene que haber este pico de LH. Y para que este pico de LH tiene que haber el pico de estrógenos, ¿no? El estrógeno, los picos de estrógenos es bimodal, pero tiene que haber este pico de estrógenos para que haya este pico de LH. Siguiente. Entonces vamos a ver, ¿no? Cómo se da la primera mitad del ciclo con la corte folicular, por eso se llama etapa folicular también. Y la siguiente etapa de la acción de la progesterona por la LH o la etapa luteínica, ¿no? Con la formación del cuerpo lúteo, quien va a mantener como esta etapa secretora. Siguiente. Hacemos, por favor, hacemos, para que vean, por favor, las fases proliferativas, secretoras, es un resumen de todo lo que estamos conversando. Hacemos la fase secretora, que es la etapa de progesterona, hacemos siguiente diapositiva. Entonces, cuando no hay embarazo, va a determinar, ¿no? El estudio del endometrio, va a ir una caída de estrógenos y progesterona, que va a provocar esta fragmentación estromal, en margen intersticial y la descamación del tejido hasta la capa basal. Va a venir lo que es la menstruación, ¿no?
Y el endometrio va a ser estimulado por las prostaglandinas que van a aumentar durante la menstruación, va a haber vasoconstricción y contracciones uterinas, también va a haber una actividad fibrinolítica que alcanza los niveles máximos en el endometrio. Por eso va a provocar, por ende, la menstruación, el final de este ciclo, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a dar las hormonas femeninas y los valores normales durante la etapa fértil y menopáusica? Para que lo lean, corte 30, tanto para la fértil y menopáusica, más de 30 de FSH, LH y estradiol, disminuye, ¿no? Durante la etapa menopáusica. Siguiente, la menstruación, cuando se produce la implantación del blastocisto, la secreción glandular va a cesar. Si hubiera embarazo, quien va a mantener este embarazo, esta gestación, va a ser el cuerpo lúteo, ¿no? Que va a tener un comportamiento aproximadamente hasta la semana 13, que va a ser reemplazado por la placenta, ¿verdad? Luego la placenta va a ser quien mantenga la gestación. Por eso, en los únicos que sirve el tratamiento de progesterona, progesterona exógena, es justamente en las mujeres que tienen deficiencia de cuerpo lúteo. No, no está demostrado en otras patologías, ¿no? En estas mujeres que tienen el cuerpo lúteo deficiente, la progesterona exógena sí podría ayudar a mantener el embarazo. Tiene que ser positivo. Entonces se va a producir la menstruación por este cese del aporte de progesterona, ¿no? La liberación de prostaglandinas, que van a provocar vasoconstricción, vasodilatación y las matriz metaloproteinasas, ¿no? Que van a fragmentar este sangrado, van a dar una fragmentación extracelular del endometrio y van a provocar el desencadenamiento y control del sangrado menstrual. Por eso el sangrado cae fragmentado, ¿no? No cae en un solo bloque. Y por eso la duración de días, por estas enzimas proteolíticas, digamos. Ajá. Entonces vamos a ver el ciclo tanto por hormona, tanto en el ovario y cómo se ve en la etapa en el endometrio, ¿no? Pues vamos a encontrar que hay una etapa folicular. Esta etapa folicular se da en la primera mitad del ciclo con la corte folicular, ¿no? En tanto en el ciclo ovárico va a haber un aumento de folículos de 8 a 12 folículos, dentro de los cuales uno va a ser el folículo maduro de Graf, el que va a producir la ovulación. Obviamente estos folículos van a tener un aumento van a producir un aumento de estrógenos y con el pico de estrógenos va a dar el pico de LH, ¿no? Luego con este pico de LH va a haber la ovulación de 14 hasta 36 horas con la liberación de colágenas y proteínas que van a dar la ovulación, van a fragmentar, pues, ¿no? Este folículo maduro. Con la producción, luego, la formación del cuerpo lúteo, con la regresión, ¿no? Esperando que haya eh, fertilización. Si estuviera embarazo, este cuerpo lúteo se va a mantener y con la producción de este cuerpo lúteo de progesterona. Si no hubiera embarazo, con su cuerpo lúteo, con la regresión con la menstruación. Entonces vemos cómo este ciclo también se puede hablar, es bifásico, justamente porque en la primera mitad del ciclo es una primera etapa folicular, con que va a tener un aumento incluso también de la temperatura, ¿no? Que no es un ciclo monofásico. En tanto en la etapa secretora va a haber un aumento de la temperatura, por eso antes, para las mujeres que querían buscar embarazo, bueno, también se puede ver eso, se ve el aumento de la temperatura, ¿no? La temperatura basal. Cuando aumente esta temperatura basal, supone que está en la etapa de ovulación y ya estamos entrando a la segunda etapa de nuestro ciclo menstrual. Y también nos podemos guiar por el moco cervical, ¿no? El moco cervical durante la primera etapa no va a ser no cremoso, pero durante una etapa de ovulación se está esperando que sea
un pasaje rápido de los espermatozoides, va a ser como clara de huevo, ¿no? También nos podemos guiar si es que estamos ovulando, ¿no? Con ese moco cervical. Pues podemos ver que la primera etapa se puede llamar folicular y la segunda etapa del ciclo luteínica, ¿no? Por el cuerpo lúteo. También la podemos llamar proliferativa, está proliferando estos folículos, está proliferando este endometrio. Y en la segunda etapa ya no prolifera, sino que se vacuoliza, se llena de glándulas, se llena de vasos sanguíneos, porque se está volviendo como un colchón, esperando la implantación, ¿no? Está esperando, siendo lo más fértil posible, por así decirlo, para que llegue el embarazo. La primera mitad del ciclo se puede llamar también preovulatoria, porque antecede esta ovulación. La segunda etapa posovulatoria, o una etapa de estrógenos, porque el principal hormona que va a haber en esta etapa va a ser una hormona de estrógeno, pero en la segunda etapa va a ser una etapa de la progesterona, producto del cuerpo lúteo. Entonces así lo podemos dividir nuestro ciclo menstrual. Siguiente, por favor. Y nos podemos guiar, como les dije, con el moco cervical. Cómo va a ser en la primera mitad del ciclo, durante la ovulación y posteriormente después del ciclo de la ovulación. Entonces acá, es un poquito difícil porque normalmente ya manejo esto, pero la primera parte, ¿no? Vemos como la hormona de el hipotálamo va a dar estos pulsos de GnRH, ¿no? Que van a actuar directamente sobre la siguiente H, que es la hipófisis, y van a hacer la liberación de dos hormonas, que es la FSH y la LH. Este es el primer día del ciclo, ¿no? Estamos menstruando. El primer día del ciclo se considera un ciclo nuevo, estamos menstruando, ¿no? Este FSH y LH van a actuar directamente en nuestros ovarios. Y va a haber lo que es dentro del ovario la corte folicular que hemos conversado, con la maduración de folículos, de 8 a 12 folículos aproximadamente, y van a actuar estas hormonas directamente en ciertas células. En la LH, sobre todo en las células de la teca, con la producción de andrógenos, y las células del FSH directamente en las células de la granulosa. Bien, seguimos pasando. Las células de la granulosa y los andrógenos van a tener la liberación y la producción de estrógenos, de estradiol. Este estradiol va a tener un aumento significativo durante esta corte folicular, pero también estas células de la granulosa y andrógenos van a tener la liberación de dos hormonas, que es la hormona antimuleriana y la inhibina, que van a hacer una retroalimentación negativa tanto en las células, en la hipófisis como en los ovarios. Pero van a seguir existiendo receptores estrogénicos. Sigamos pasando, por favor. Van a seguir habiendo receptores estrogénicos. En nuestro folículo maduro vemos cómo se va aumentando estos receptores estrogénicos justamente en el folículo maduro de Graf. Y va a haber un pico de estrógenos, ¿no? Lo que hemos hablado. Este estrógeno va a aumentar, que va a dar a consecuencia el pico de LH y de FSH, pero sobre todo de LH. 18, 24 horas posterior a este pico de LH, se va a dar la ovulación. Van a ver la liberación de colagenasas y prostaglandinas que van a romper este folículo, ¿no? Con lo que se llama la ovulación. La liberación de esta ovulación va a dar la formación del cuerpo lúteo. Vemos que también empieza a producirse ciertas hormonas, la progesterona, estradiol, inhibina. Esta progesterona va a tener un feedback negativo sobre la LH y obviamente también sobre la GnRH. Vamos pasando. LH, FSH y GnRH. Entonces, vemos que este cuerpo lúteo está dominado, ¿no? Pues produciendo la producción de hormonas de la progesterona. Y si es que no hay embarazo, este cuerpo lúteo se va a degenerar y se va a formar el cuerpo albino. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en nuestro ciclo menstrual? En la última parte, en la parte de abajo, vemos cómo se va viendo este proceso del endometrio, ¿no? En el endometrio vamos viendo que el primer día es la menstruación, que dura de 0 a 4 días, con la menstruación del ciclo anterior, y mientras hay la etapa proliferativa con el aumento de estrógenos, vemos cómo se
endometrio va creciendo, ¿no? Va creciendo y viene la ovulación y este endometrio empieza a llenarse de vasos sanguíneos y glándulas, colágeno sobre todo, para buscar el embarazo, ¿no? Buscar la implantación, ser un colchón adecuado para el embarazo. Si es que no hubiera embarazo, se va a formar el cuerpo, va a degenerarse este cuerpo lúteo y vendrá lo consiguiente la menstruación y se repite nuevamente el ciclo. Pero si hubiera un embarazo, este cuerpo lúteo se va a mantener, la progesterona va a mantenerse elevada y va a ser reemplazado posteriormente ya luego por la placenta. Entonces normalmente este ciclo, por lo que no hay embarazo, estos vasos, esta fase secretora va a colapsar y va a comenzar nuevamente con el ciclo menstrual y comenzamos nuevamente con el día 1. Como vuelvo a comentarles, la fase que es estable es la fase secretora, ¿no? La fase luteínica, ¿no? Entonces la pregunta puede venir por ahí, ¿cuál es la fase que se mantiene? Si un ciclo es de 30 días, la fase luteínica es de 14, ¿cuánto duró en este ciclo la fase folicular, ¿no? Esa es la que varía. Hemos conversado sobre eso, fase folicular, secretora, para que se acuerden cómo van los cambios de las hormonas durante la fase menstrual. Es un ciclo bimodal, por favor, sobre todo en la producción de estrógenos, ¿no? Tiene dos picos, tanto para la ovulación como la fase posterior. Siguiente. Leen, por favor, todos los dispositivos que hemos pasado, que me es un poquito pesado, pero ahí está el resumen de todo lo que es la endocrinología del embarazo. Vamos a tocar entonces hemorragia uterina normal. Empezamos. Un sangrado genital se tiene que diferenciar primero en hemorragia de características no uterinas, pacientes que vengan porque tuvieron una contusión o si tienen hemorroides, sangrantes, qué sé yo. Y las hemorragias uterinas anormales. Dentro de las hemorragias uterinas hay que ver si es una paciente grávida o no grávida. Si está grávida, es un embarazo, es una gestante, con todas las patologías de la gestación, embarazo tubario, aborto incompleto, mole, amenaza, carcinoma, etc. Es otro capítulo que no lo vamos a tocar ahora, pero nunca olvidarnos, ¿no? Primero, descartar de que sea patología ginecológica, se descarta. Paciente que está sangrando. Segundo, descartar que sea embarazo. Tercero, comenzamos con las patologías de útero no grave. Hay múltiples patologías que van a determinar esto. Siguiente. Para recordar cuáles son las características del ciclo menstrual, la duración promedio es 28 más menos 7, la duración del flujo menstrual 4 días, la pérdida sanguínea de 35 cc aproximadamente, un poco complicado ver la cantidad, y inicia la menstruación a los 10.5 años, que ha ido cambiando, ¿no? Conforme va aumentando conforme van pasando los años, la menarquia va disminuyendo en edad por población, tanto por los factores externos como los factores ambientales, ¿no? Definición de hemorragias uterinas anormales, en cuanto a duración siguiente diapositiva. La oligomenorrea, cuando es un intervalo mayor de 35 días, polimenorrea, menor de 21 días. Pasa la diapositiva, por favor. En cuanto a volumen, hipermenorrea, hipomenorrea, menorragia, metrorragia, menometrorragia y el Sputnik, que es el sangrante periodos. Son nomenclaturas que se han ido llevando durante todos estos años en la parte de ginecología, pero actualmente ya esta nomenclatura está un poco desfasada. Las pongo porque de repente algunos docentes, algunos catedráticos todavía la tocan, pero es importante que veamos la siguiente diapositiva, cómo está la terminología FIGO actualmente
En cuanto a la frecuencia del ciclo, ya lo catalogo en 24 más menos 38 días. Menos de 24 es una menstruación frecuente o más de 38 días una menstruación infrecuente. La regularidad varía en 3, 7 o 9 días según edad. Cuando está más de 7 días o 9 días, menstruación irregular. Duración del sangrado, si es menos de 8 días, es normal. Más de 8 días, sangrado prolongado, es el terminativo. En cuanto al volumen, es una percepción del volumen normal sin afectar la calidad de vida. Pero la alteración es cuando es un sangrado que va a afectar esta calidad de vida y se va a llamar sangrado menstrual abundante, con las siglas HMB. Y el sangrado entre menstruaciones, que tiene que ser ausente en una paciente normal, pero cuando está alterado va a estar presente. Y este sangrado se va a llamar sangrado intermenstrual. Me parece que esta es una clasificación que es mucho mejor, llevadera, que tiene que ya estar llamando así estos sangrados irregulares, sangrado intermenstrual, sangrado infrecuente, frecuente, ya no tanto con las otras nomenclaturas. Se va a seguir usando, se sigue usando las otras nomenclaturas, por eso les pongo también el otro cuadrito. De repente les va a venir una pregunta de otra nomenclatura. Siguiente, por favor. En cuanto a la hemorragia uterina normal, una vez que ya hemos catalogado que es una hemorragia uterina normal, vamos a ver que el 75% son hemorragias uterinas disfuncionales, por favor. Y un 25% por lesión anatómica, miomas, etc. Lesión anatómica. Dentro de estas hemorragias uterinas disfuncionales, el 90% va a ser de causa anovulatoria, 10% de causa ovulatoria. Entonces, para darnos cuenta de cuál es el tipo de hemorragia uterina, se ha distribuido en una clasificación, seguramente ya la conocen, que es la PAN-COIN. Siguiente. Donde vamos a hacer una distribución por las principales causas de estas hemorragias uterinas. PAN, con las siglas de cada patología, las más comunes, son de causas estructurales. En cuanto a estructura, la P de pólipo, A de adenomiosis, L de miomas, M de malignidad o hiperplasia. Y la siguiente parte, en cuanto a funcionales, C de coagulopatía, O de disfunción ovárica, E de endometrial, I de iatrogénico y N de no clasificado. Esta es la clasificación de las hemorragias uterinas. Con las ayuda mnemotécnica, el PAN-COIN sigue siendo de ayuda en IDIS y clasificación sí. Sigamos, por favor. Vamos a ver cómo es las entidades para incluir el diagnóstico diferencial de sangrado uterino normal. Y hay un montón, tanto de hemorragia uterina disfuncional, lesiones orgánicas, anormalidades de orden general. Lo repasamos. En cuanto a la cantidad del sangrado, para que más o menos según es cómo se hace también ya calendarios menstruales y se pueden hacer tablas en cuanto más o menos cuál es el tipo de sangrado, ¿no? Y van a ver los puntos de las pruebas femeninas, la cantidad de tampones que van a utilizar, si es que son coágulos grandes o coágulos pequeños. Es bien difícil cuantificar el sangrado. Muchas mujeres, entonces la terminología también ya está cambiando, ¿no? El sangrado tiene que ser un sangrado abundante que afecte la calidad de vida. Y para eso también sirven estas guías, ¿no? Cuando son puntajes totales mayores de 100, indican, ¿no? Que es un sangrado importante. ¿Okay, no? Entonces, el diagnóstico, en caso de sangrado uterino normal, el objetivo diagnóstico primero es descartar un embarazo, cáncer, identificar alguna inmunidad primaria que permita el tratamiento óptimo. Pediremos ciertos exámenes y empezamos con la intervención física, la ayuda de diagnóstico y el examen laboratorial. Hacemos la anamnesis, siempre una historia clínica detallada, y para eso es importante que ustedes vean los grupos etarios, los antecedentes familiares y personales, las causas de la hemorragia uterina normal, el patrón menstrual, cómo son los intervalos, duración, cantidad, antecedentes sexuales y anticonceptivos, antecedentes ginecológicos y estéticos. En el examen físico ya hemos hablado sobre la grasa corporal, por la acción de la gamatasa, pueden tener hemorragia uterina anormal. Ver la presión arterial, temperatura y peso, extensión de la vulva vagina recta, estetoscopía y lesión de
digamos. En cuanto a las pruebas de laboratorio, beta-HCG para descartar embarazo, hemogramas, prolactina, pruebas de función tiroidea, gonadotrofinas hipoficiales, factores de coagulación. Siempre es importante hacer una ecografía ginecológica para ver tejido hiperplástico, tapa Nicolau, colposcopía para descartar lesiones estructurales, histeroscopía, citología endometrial y legrado bióptico o médico. Entonces, si tenemos una paciente con sangre uterina normal, vamos a hacer una análisis de exploración física y pedimos nuestra prueba de embarazo. Si es positiva, damos tratamiento específico de la enfermedad. Si es negativa, veremos, vamos a pedir ciertos exámenes, un perfil de laboratorio, para ver si es que está dentro de esos acápitos, ¿no? Si es un perfil tiroideo, para ver si hay trastornos de la coagulación, prolactina, etc. Si es una expulsión intensa, aguda, y está provocando cambios hemodinámicos con una hemoglobina menos de 7, se tratará de hospitalizar y considerar transfusión y tratamiento del cuadro, de repente tratamiento quirúrgico, y no un tratamiento ambulatorio. Si es una expulsión anormal y crónica, hay gran riesgo de neoplasia maligna, se dará un tratamiento biópsico, y si es un riesgo pequeño, revisión con tratamiento médico. Siguiente, por favor. Entonces, si es que estamos con descarte de alguna patología que pueda ser cáncer, haremos algún examen que determine eso, de repente una biopsia, o tratamiento por histeroscopía para ver lesiones focales. Siguiente. Dentro de las hemorragias uterinas disfuncionales, vamos a ver lo que es la disfuncional ovulatoria y no ovulatoria. Hacemos. Y vamos a ver este cuadro, cómo se va a diferenciar la causa ovulatoria con una ovulatoria. La CUT ovulatoria va a tener síntomas premenstruales y la FUD anovulatoria es acíclica, balearia e impredecible. Ovulatoria, si ovuló, es una temperatura basal bifásica, ¿no? Si es anovulatoria, monofásica. La progesterona en la segunda fase puede estar normal o básica, en la anovulatoria baja. El moco cervical, modificaciones ovulatorias, el volumen es menor y la biopsia se puede ver en la biopsia endometrial, puede haber insuficiencia luteínica, pituitaria secretaria deficiente, maduración irregular, descamación irregular. Hacemos el LEM, por favor, de las causas hemorragias. Hacemos, por favor, hay un cuadrito negro de las alteraciones menstruales por exceso. Hacemos para que lo lean, por favor. Ahí, ya. ¿Cómo vamos a distribuir entonces nuestras alteraciones menstruales por exceso? Nos vamos a guiar por el tipo, como el grupo etario es importante, ustedes para que vean cuál es la causa principal de estas hemorragias uterinas. En las niñas, en la etapa de la niñez, la principal causa, el 90% va a ser causas orgánicas, un golpe, alguna introducción de objeto extraño, etcétera, causa orgánica. En la etapa de la juventud, adolescentes o jóvenes van a ser causas disfuncionales. Dentro de estas causas disfuncionales, las anovulatorias, hemorragias uterinas anovulatorias. ¿Por qué? Porque este ciclo todavía no madura. Recuerden que recién vino la menstruación y esta paciente, esta mujer está con los ciclos en maduración y puede haber sangrados uterinos disfuncionales en esta etapa. ¿Y en quiénes más va a haber estos sangrados? En las mujeres que ya se les va a cortar la regla, en pacientes premenopáusicas, también van a tener alteraciones del ciclo por causas hormonales disfuncionales, un 75%. Entonces la pregunta puede haber, ¿cuál es lo más común de sangrado uterino disfuncional en qué grupo etario? Adolescentes y premenopausia. Miren, en la etapa normal de la madurez, el 75% va a ser también causas orgánicas, y en menopausia, senectud, también un 100%, casi siempre, por causa orgánica, cáncer, lo más importante, ¿no?
Entonces recuerden que las partes en adolescentes y premenopáusicas, las causas son anovulatorias. Por eso ahí está la A. Siguiente, por favor. Hacemos. Hacemos que hay otro cuadrito. Va a ser otro cuadrito en el siguiente. Por favor, siguen para que lo lean. No se termina. Ya, acá. Entonces, en la niñez, ya solo para recordar nuevamente cómo va a ser el tipo de sangrado, en la niñez va a ser por causas orgánicas, lo que hemos hablado, metrorragias, en la etapa de la juventud va a ser hemorragias uterinas disfuncionales, que pueden ser hipermenorrea o polimenorrea, en la madurez, en la etapa reproductiva, causas estructurales, embarazos, puede haber abortos, putting o mioma, y la forma de sangrado va a ser con una metrorragia. En premenopáusicas, porque este eje está alterado, puede ser también hemorragias uterinas disfuncionales. Y en etapa de senectud, lo más importante para determinar es cáncer. Pacientes que ya no menstruan ni vuelven a sangrar, lo más importante, no es lo más común, pero lo más importante de rescatar es cáncer, porque sí, cáncer de mama. Siguiente. Tratamiento de las hemorragias puede ser un tratamiento medicamentoso, tratamiento quirúrgico. ¿Y cuáles son los objetivos? Determinar el sangrado irregular del ciclo, corregir la anemia, prevenir el cáncer, mejorar la calidad de vida, evitar la ansiedad innecesaria, considerar deseo de anticoncepción, la edad, el tipo de hemorragia y su gravedad, tratamiento inicial, tratamiento de mantenimiento, cuáles son las condiciones médicas coexistentes y la preferencia del paciente. Hacemos. Puede haber un tratamiento hormonal, que puede ser la combinación de estrógenos con progestágenos, solo estrógenos, solo progestágenos, inductores de la ovulación, agonistas de la GnRH, tratamientos no hormonal, antifibronolíticos, sobre todo el ácido tranexámico como tratamiento de cabeza, AINES, protectores de la pared vascular. Y el tratamiento quirúrgico puede ser la dilatación y curetaje, la ablación del endometrio o la histerectomía ya en casos que ameriten, ¿no? Pacientes que ya no tienen deseos de fertilidad, que tienen hemorragias uterinas persistentes, tienen la causa, ¿no? Una causa estructural, un mioma, que procede la histerectomía. Hacemos. Hasta la división de los antifibronolíticos, sobre todo el ácido tranexámico, el transamin, los AINES, que se tienen que comenzar en la menstruación un poco antes de su inicio, porque va a mejorar también la dismenorrea. Recordemos que la menstruación es un proceso inflamatorio, y este proceso inflamatorio no se le da tratamiento cuando estamos menstruando, se le da tratamiento días previos, antes de que inicie todo el fuego, ¿no? Se le da el tratamiento días previos con los síntomas premenstruales. Los progestágenos, y dentro de estos progestágenos, el tratamiento hormonal, recortemos los sistemas de liberación intrauterina, ¿no? También podemos hablar acá sobre los dispositivos intrauterinos, la T-levonorgestrel, que es un buen tratamiento que se puede dar en pacientes que tengan hemorragia uterina que quieren preservar la fertilidad, ¿no? Incluso para mujeres que tienen cáncer de endometrio y desean preservar fertilidad, el principal tratamiento es el dispositivo de levonorgestrel como primer tratamiento y se evalúa. Digamos, la combinación de estrógenos más progestágenos para los anticonceptivos van a disminuir el volumen menstrual hasta un 70%, el alivio de la dismenorrea, inhibición del embarazo y la atrofia endometrial. Vamos a terminar. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Dos agonistas del hormona liberadora de gonadotrofinas, que el acetato de leuprolida y el intramuscular, o ya lo que hablamos, ¿no? El sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, el tratamiento médico de la metrorragia disfuncional, y ya también sabemos que se aprobó el uso del ácido tranexámico, un agente antifibronolítico para el tratamiento de estas metrorragias.
Digamos, tratamiento para que lean. Obviamente que en pacientes obesas, la primera medida va a ser la reducción de peso. Ya les he explicado en la primera clase, en la primera parte de la exposición, por qué las mujeres obesas pueden tener hemorragia uterina. ¿Listo? Hacemos, hacemos un cuadro para ver cómo es el tratamiento médico de la menorragia, tratamiento agudo y tratamiento a largo plazo para que lo lean y lleguemos a las conclusiones finales. Ya para terminar, las hemorragias normales son comunes en las adolescentes, hasta un 50% de las consultas, la mayor parte por inmadurez del eje, por favor, disfuncionales, ciclos anovulatorios. Un 20% va a sufrir algún otro trastorno base. Siempre hay que hacer una buena historia clínica, una exploración física, estudios de laboratorios que van a llevar un diagnóstico correcto. Y el tratamiento va a ser dirigido a la causa base. Muy bien, creo que con eso hemos terminado. Por favor, lean todas las diapositivas y espero que hayan entendido. Muy bien, chicos. Siguen con su siguiente clase. Gracias, doctora. Hasta luego. Muy bien, se lo conté. Buenas noches chicos, chicas. Soy el doctor Fernández. Voy a hacer la clase correspondiente al día viernes 14. Ya, vamos a ver. Ujú. Ya, si no se nota o algo extraño, me avisan por favor, ¿ya? Al final igual les pasamos, bueno, le paso las diapositivas a la delegada. Cualquier consulta al final de la clase, por favor. ¿Ya? Lo que nos ha tocado, bueno, el día de hoy, el día viernes, son tres temas que son largos, son pubertad, amenorrea y endometriosis. Como entenderán, son temas muy, muy largos para estarlos en una sola clase. Entonces vamos a tratar de resumirlos lo más posible y tratar de enfocarlo a las partes más puntuales y de repente hacer un poco más de énfasis en la parte de endometriosis, que es lo que más se maneja en la parte clínica. ¿Ya? Muy bien. Vamos a seguir. En pubertad vamos a ver lo que es definición, algunos factores, cambios, fisiologías propios de la pubertad y alteraciones. ¿Qué es la pubertad? No es una etapa aislada, sino es un proceso biológico, fisiológico y morfológico durante el periodo en el cual el cuerpo de la niña experimenta transformaciones, cambios hormonales que van a desencadenar en el crecimiento. ¿Ya? Estos cambios van a estar de la mano de la modulación del hipotálamo, cambios en los ritmos circadianos y también estimulación de órganos sexuales,
a través de las hormonas sexuales y a través de un feedback negativo gonadal, ¿ya? Acá están justamente los cambios a nivel hormonal. Vemos que tanto el LH y FSH tienen un descenso durante la vida de la niña y van a tener un aumento al inicio de la pubertad. Esos factores se influyen en el inicio de la pubertad por diferentes factores, tanto genético, el estado nutricional de la paciente, de la niña en este caso, la localización geográfica, exposición a la luz, la salud general de la niña y el estado físico. Lo mismo que lo estoy mencionando, los factores que están implicados en el inicio puberal. Factores genéticos, sexo, raza, la edad ósea, factores hereditarios, la historia familiar. Van a ver que muchas mujeres inician en forma similar tanto la mamá, la hermana, la hija, etcétera. El estado nutricional de la niña también es fundamental, que no haya anemia o complicaciones también en el estado de salud. Factores psicosociales, tendencia secular y factores individuales, alteración del sistema nervioso central, etcétera. Al momento de lo que es el nacimiento, hay un ligero aumento del FSH y LH por disminución de las esteroides sexuales, pero este en forma inmediata entre el primer y segundo año de vida desciende y se va a mantener en niveles mínimos hasta la pubertad. En la pubertad va a haber un aumento de la secreción de las gonadotrofinas con un aumento secuencial de lo que son los andrógenos suprarrenales, como aumento también del estradiol. Entonces, la pubertad se va a dar por tres episodios muy importantes. El primer episodio es el aumento de la secreción episódica de lo que son las gonadotrofinas. Esto va a conseguir un aumento o secreción pulsátil de lo que es la FSH y la LH, y eso se va a dar de la mano con una disminución de la GABA y el neuropéptido y un aumento del glutamato, factor de crecimiento de transformación, lo que es la leptina, la quispeptina, la inhibina y las neuroregulinas. A su vez, el segundo periodo va a haber un aumento de la secreción de los andrógenos suprarrenales que van a estimular la adrenarquia y aparición del vello auxiliar y púbico, aumento de hidroepiandrosterona y sus sintetasas que va a comenzar a los 2 años y va a tener un pico hacia los 7 8 años y que va a seguir en aumento hasta los 11 a 13 años. Y el tercer episodio, la tercera etapa importante es el aumento del estradiol, que va a ser secretado por los ovarios, va a dar un aumento de lo que es en una primera etapa que va a estar aumentado sobre todo durante las primeras horas del día y en forma posterior va a estar aumentado tanto en las primeras horas del día como también nocturno. Esto va a dar origen al crecimiento del pecho, maduración del sistema reproductivo femenino. Tanto el estradiol como la hormona de crecimiento como los factores de crecimiento van a dar un aumento del contenido mineral óseo, aumento de la masa muscular y cambios en la distribución grasa y cambios cutáneos. Los cambios durante la pubertad de la mujer, vemos que la adrenarquia, que es consecuente al aumento de los andrógenos y estrógenos adrenales, inicia a los 8 años. La gonarquia, que es un aumento de la actividad del eje hipotálamo hipofisario gonadal, y la telarquia, que es la primera manifestación de la pubertad con la aparición del botón mamario. Esto le suelen preguntar, chicos, en lo que es su examen tanto teórico, a veces en el examen teórico práctico también, pues les hacen esta pregunta en su examen teórico sobre todo. Los cambios en los ovarios con un aumento del estroma y desarrollo de los folículos que van a dar origen a lo que es la pubarquia, desarrollo del vello sexual y también la consecuente y digamos la última etapa que es la menarquia, que aparece entre los 12 a 13 años. La menarquia es variable también según la localización, la historia de la enfermedad de la paciente, la historia de la paciente, etcétera. A su vez, todos estos cambios van a dar origen a un aumento del tamaño uterino, que antes de la pubertad mide entre 3 a 5 centímetros y después de la pubertad puede llegar hasta los 7 a 8 centímetros y una aceleración del crecimiento en la mujer. Y eso es para que ustedes ya lo estudien para su examen, que es la clasificación de Tanner, que también les toman en el examen, que lógicamente es la clasificación en base al desarrollo puberal de la mujer. ¿Ya? La pubertad normal de la mujer, vamos a ver que son generalmente, se aparece entre los 9 a los 13 años. Es una etapa variable que va a depender mucho de qué, de la historia familiar de cada niña y también del lugar en donde se encuentra. Como les decía, esto depende mucho del lugar donde se encuentran. Por eso
Si se dan cuenta en esta gráfica, vemos en qué edad se desarrolla la pubertad en Norteamérica, Latinoamérica, Asia, Europa, Asia del Sur, en África. Va cambiando mucho, con un pico muy elevado en comparación en África. ¿Y por qué en África es mayor, se demora más en aparecer la pubertad? Justamente por el estado nutricional en que se encuentran las niñas en África. Ahora, las alteraciones de la pubertad, vamos a tratar dos, lo que es la pubertad precoz y la pubertad retrasada. La pubertad precoz es la aparición de caracteres sexuales secundarios en menos de 8 años en niñas y menos de 9 años en niños. En niños no vamos a tratar ahora porque no es el caso. En niñas es la aparición del nódulo mamario o M2 antes de los 8 años, vello púbico o P3 antes de los 8 años y medios o la menarquia antes de los 9 años y medio. La relación mujer-hombre es mucho más común en la mujer, 23:1, es el desarrollo de mamas o vello púbico antes de los 8 años, y en la mayoría de las niñas la pubertad precoz ha iniciado antes de lo normal sin un problema de fondo. Es decir, que es solamente que se ha aparecido un poco antes, pero sin ninguna patología de fondo. Ahora, la pubertad precoz puede ser de origen central y de origen periférico. La de origen central puede ser constitucional, que es idiopática, secundario a neoplasias hipotalámicas, a traumatismos e infecciones, procesos infiltrantes, neoplasias congénitas o también a radiaciones. ¿Y cuál es el tratamiento? Antagonistas de la GnRH y lo que va a darle una concentración de estrógenos que descienda y por lo general las mamas y el tamaño del útero van a sufrir regresión. Con esto limitamos lógicamente lo que es la pubertad precoz. Y la otra, que es la pubertad precoz de origen periférico, que se debe a la producción de esteroides sexuales a nivel suprarrenal o gonadal. Y las causas también pueden ser por tumores suprarrenales, también tumores testiculares en caso del niño, en causas de ováricas por una hiperinfusión ovárica aislada, tumores también a nivel ováricos, o otro tipo de tumores o síndromes ya extraños, como el síndrome de Max-Kühn-Albright o el síndrome de Peutz-Jeghers. ¿Ya? El estudio de la pubertad precoz, ¿cómo se hace? Primero se hace la medición de las concentraciones basales de gonadotrofinas, un estudio de la función tiroidea, estudio también de la edad ósea y pruebas con estimulación de gonadotrofinas. Es fundamental hacer un estudio conjunto de la historia clínica de la paciente, un examen físico adecuado y los estudios de lo que son justamente complementarios, tanto de laboratorio como lo que son imagenológicos. Y la otra patología que viene también donde lo que es la pubertad es la pubertad retrasada o interrumpida. En este caso es cuando no han aparecido caracteres sexuales secundarios hasta los 13 años de edad. La frecuencia también es menor que lo que es la precoz, es del 3% o menos, y la causa probable es un retraso en la reactivación del generador de pulsaciones de gonadotrofinas. Como habíamos visto al comienzo, que va a dar origen a lo que es justamente la pubertad, la liberación de lo que es la gonadotrofinas, el aumento de gonadotrofinas, y eso va a dar una secreción pulsátil de FSH y LH. Sin esto no se va a dar origen a la pubertad. ¿Y cuál es el tratamiento de esto? Administrar dosis reducidas de estrógenos hasta que la pubertad inicie en forma correcta. En esta pubertad retrasada hay un retraso constitucional del crecimiento y desarrollo y también puede ser asociado a enfermedades crónicas. En esto solamente hay que hacer estudios a la paciente. Y el tratamiento que les indiqué justamente es asociado a lo que son hormonas sexuales. ¿Ya? Y ahora vamos a ver lo que es la menorrea. En la menorrea hay múltiples causas de menorrea. Ustedes en forma práctica lo que van a tener que saber siempre, sean lo que sean chicos, sean la especialidad que se dediquen, es que las amenorreas lo primero que tienen que hacer un diagnóstico en lo que es una mujer en edad fértil es el diagnóstico de embarazo. Una vez descartan embarazo, recién comienzan a pensar en todas las patologías asociadas que hay a eso. Entonces, ¿qué es la de menorrea? La menorrea primaria es la ausencia de menarquia a los 13 años sin desarrollo de caracteres sexuales secundarios o a los 15 o 16 años cuando ya están presentes. Y la menorrea secundaria es cuando una mujer ya inició su menstruación y hay ausencia de menstruación en más de 3 ciclos menstruales normales o en alguna literatura van a encontrar por más de 3 meses. Acá están de otros libros que hemos sacado. Acuérdense que sus libros bases son el Novak, el Williams, que son los más importantes. La menorrea primaria se define como la ausencia de menstruación cuando la mujer ha cumplido 16 años y desarrollo de caracteres sexuales secundarios o a los 18 años ya tiene desarrollo de caracteres sexuales secundarios.
Acá hay otra definición de amenorrea primaria, que es la ausencia de menstruación a los 16 años en presencia de otras características sexuales secundarias o cuando la menstruación no está producida a los 14 años. Como se han dado cuenta, puede variar ligeramente eso de un libro a otro, pero la cosa es que tengan claro es el concepto. No creo que les vayan a tomar al pie de la letra de un libro, porque tengan una idea de más o menos de lo que es. ¿Ya? Las causas de amenorrea primaria son todas estas que son sacadas justo. Este tal es sacado del CTO y esto es del Williams. ¿Ya? Las causas centrales pueden ser por pérdida de peso, ejercicio intenso, retraso constitucional, hiperprolactinemia, hipopituitarismo, un craniofaringioma, radioterapia, radiación, causas ováricas, el síndrome de ovario poliquístico, un fallo ovárico prematuro, causas uterinas como una agenesia mulleriana, un himen perforado, un síndrome de Morris, causas sistémicas como las enfermedades crónicas de larga evolución, diabetes mellitus, cardiopatías, etcétera, o alteraciones endocrinas que estén de la mano también con las hormonas sexuales. Lo mismo, pero esta es la tabla sacada de Williams, y las causas de amenorrea secundaria. Lo más importante que siempre descarten que dijimos es descartar el embarazo, y luego piensan en todas las causas de amenorrea secundaria. Causas hipotalámicas, igual pérdida de peso, ejercicio de estrés, anorexia nerviosa, idiopática, causas hipofisiarias por una disminución del FSH, causas ováricas por aumento del FSH, causas uterinas, causas sistémicas o también puede ser por fármacos o medicamentos que se utilicen durante la edad fértil. Lo mismo, esta es la tabla sacada del Williams para que la puedan repasar. Si les suelen tomar a veces causas de amenorrea primaria, secundaria en los exámenes, les pueden, como es de opción múltiple, es una pregunta sencilla de hacer. Y acá están las amenorreas por causas anatómicas. Acá está dividido por justamente la alteración de las gonadotrofinas y estrógenos, para que se lo puedan más o menos repasar según cómo es el valor del LSH, FSH, la relación con los estrógenos y también con el efecto primario. La amenorrea por causa anatómica heredada es por obstrucción del flujo, aglutinación labial o fusión. Puede ser eso, causó también por exposición de andrógenos intraútero. De repente, de las más comunes, de lo que más le pueden tomar en el examen, lo que es semen perforado. En estos casos, por casos clínicos, le pueden tomar defectos mullerianos, como lo que son la agenesia mulleriana, la enfermedad de Mayer-Rokitansky, etc. Otras causas, también por causas anatómicas adquiridas. Una estenosis del cérvix, ya sea por un cono, una operación, ya sea un conoterapia, ya sea con electrobisturí o en frío también puede ser. Una cicatrización extensa del útero, como un síndrome de Asherman, que puede causar justamente adherencias a nivel intraútero, que puede ser también causante de una amenorrea secundaria en las pacientes. Y ya las causas de hipogonadismo y hipergonadotrópico, que se refieren a una disfunción primaria a nivel de los ovarios, también llamada a veces menopausia prematura o falla temprana ovárica. Y en esta se hace el diagnóstico a través de ¿qué? A través de los niveles hormonales de FSH, LH, estradiol, etc. Acá también hay defectos genéticos específicos asociados a hipogonadismo hipergonadotrófico, como la deficiencia de la enzima 17-alfa hidroxilasa, mutaciones en los receptores LH y FSH, galactosemia. Y también puede haber anormalidad en el eje hipotálamo hipopituitario, como el síndrome de Kallmann, o algunos que también son adquiridas a través de lo que son desórdenes alimenticios, ejercicio extremo, estrés, como mencioné anteriormente. Y el algoritmo diagnóstico, ¿cómo se realiza? Lo primero que dijimos hace un rato, ¿qué tenemos que ver en la paciente o en la niña? Es si la paciente está embarazada o no. Si la prueba es positiva, lógicamente se trata de una amenorrea secundaria a un embarazo. Muy bien. Claro que no es la única opción. Puede ser una prueba de embarazo y que no haya un producto, un feto. Sí, también en caso de lo que es la enfermedad trofoblástica, en un coliocarcinoma, etcétera. Ya muy bien, la prueba de embarazo sale negativa. Hay que determinar lo que es la TSH y la prolactina. Si la TSH y la prolactina están alterados, pensamos en un hipotiroidismo, hiperprolactinemia y hay que tratar lógicamente la etiología. Si la TSH y la prolactina están normales, pasamos al siguiente paso. Hacemos el test de progesterona. Si la paciente con la test de progesterona regla, es solamente anovulación y puede ser por un síndrome de ovario poliquístico o una alteración hormonal leve. Si con el test de progesterona la paciente no regla, hay que pasar a lo que es el uso de estrógenos y progesterona. Si la paciente no regla, hay que pensar que una alteración genital
a nivel del útero, un síndrome de Asherman, una estenosis a través del cervix o de la vagina. Si con el estrógeno de la progesterona la paciente regla, hay que medir los niveles de FSH y LH. Si el FSH y LH están elevadas, pensamos en una alteración ovárica. Y si están bajas, hacemos el test de las gonadotrofinas. Si con el test de gonadotrofinas hay una elevación del FSH, pensamos en alteraciones hipotalámicas, y si no hay elevación del FSH, pensamos en una alteración hipofisiaria. Ese es el esquema, el algoritmo diagnóstico de lo que son las amenorreas secundarias, ¿ya? Entonces tienen que aprenderlo porque esto sí les toman el examen. Este algoritmo les toman el examen de una u otra forma. Son preguntas que les suelen tomar de una manera o a través de un caso clínico o directamente qué van a hacer, cuál es el siguiente paso, ¿ya? Y ahora vamos a ver lo que es endometriosis, ¿ya? En endometriosis realmente es el tema más largo, así que vamos a dar un descanso de 1 minuto. Ya, ahora vamos a ver lo que es endometriosis, ¿ya? Endometriosis es un tema largo, bien largo. Generalmente solamente debe ser una clase teórica para endometriosis. Es un tema que actualmente ha tomado mucha importancia a nivel mundial, sobre todo en las pacientes que están en busca de fertilidad, y además porque es una patología que con el tiempo se está haciendo más frecuente. Entonces les importa a ustedes tanto ahora para su examen que va a ser de esta fase, como para futuros exámenes, ya que es un tema muy redundante en lo que son tanto preguntas de internado como de residentado médico, ¿ya? ¿Y qué es la endometriosis? En forma sencilla, y para que se lo sepan así de manera rutinaria, es la presencia de tejido endometrial por fuera de la musculatura y cavidad uterina, es decir, en cualquier parte que no sea la cavidad endometrial. Es el diagnóstico, es la definición más precisa y la que más se utiliza, ¿ya? En la Organización Mundial de la Salud, la OMS y la Organización Panamericana de la Salud indica justamente su incidencia y prevalencia, que es muy variable. Por ejemplo, la OMS indica que afecta al 5 al 10% de las mujeres en edad productiva, y la incidencia máxima se observa entre los 30 a 45 años de edad. Otra literatura indica que afecta al 10 al 25% de las mujeres en edad fértil, y es la segunda enfermedad benigna más frecuente tras lo que es la miomatrosis uterina. ¿Y por qué tanta diferencia? Porque es una patología que es muy difícil de calcular. ¿Por qué?
porque justamente el diagnóstico es tardío o es un diagnóstico de descarte, ¿ya? Puesto que muchas mujeres están con esta enfermedad y permanecen asintomáticas y los estudios de imagen tienen una sensibilidad muy limitada para su detección. ¿Qué pasa? Generalmente las mujeres tienen este diagnóstico, tienen esta patología y no se dan cuenta, una de dos, o hasta que fallecen o cuando casualmente las operan. Las operan de una cesárea, los operan de otra patología asociada y cuando la van a operar de apéndice, de la vejiga, etcétera, y en esas operaciones recién se dan cuenta que hay focos endometriósicos. Es decir, la paciente completamente asintomática y no se había dado cuenta que tenía endometriosis. O pacientes que pensaban que tenían otra patología, que les dolían, colon irritable, lo que sea, y cuando les hacen una operación, una laparoscopía diagnóstica, ahí recién en forma casual encuentran esos focos endometriósicos. Es por eso que la literatura es muy variable en lo que es la incidencia y la prevalencia. Es un poco más común en lo que es mujeres de raza blanca, en 1 a 7%. Es la principal causa de dismenorrea, de un 40-60%. También está asociado a lo que es alteraciones de la fertilidad, de un 20 a un 30%. Hay un 10% que es un componente hereditario. Y, lógicamente, se da un menos del 5% de mujeres menopáusicas. ¿Por qué? Porque justamente la endometriosis va de la mano de las hormonas. Es decir, por eso que es mucho más común en las mujeres en edad fértil y casi desaparece su prevalencia en mujeres ya posmenopáusicas. ¿Ya? Y lo que les decía, su incidencia es muy difícil de precisar porque es diagnosticada a través de la paroscopía, va a depender mucho de la experiencia del cirujano, hay lesiones atípicas y normalmente no hacemos biopsia de estos tejidos. Los factores de riesgo son muchos, como la obstrucción del flujo menstrual, un flujo menstrual de 6 días a más, un ciclo menstrual menor de 28 días, que la paciente tenga una menarquia precoz, una menopausia tardía, esto asociado a lo que es la mayor exposición a lo que son las hormonas sexuales, pacientes obesas, acuérdense que justamente en la grasa hay un mayor depósito de hormonas sexuales, de estrógenos, ingesta de bebidas alcohólicas, defectos anatómicos, mutaciones genéticas y polimorfismos y toxinas ambientales. Aunque también hay estudios que indican que lo que es el tabaco es un factor protector, eso todavía está en debate. ¿Ya? La etiología se desconoce la causa definitiva de la endometriosis, pero se han descrito varias teorías con datos que las apoyan. Entre ellos, ¿cuáles son? La menstruación retrógrada, una diseminación linfático-vascular, una metaplasia celómica, una teoría de la inducción, dependencia hormonal o también la participación del sistema inmune de cada paciente. Y esas son las teorías, esto es resumido en las teorías. La teoría implantativa, que es la producción de un flujo endometrial retrógrado en las menstruaciones con implantación y proliferación en el peritoneo, una teoría metaplásica, una teoría también en la alteración inmunológica de la paciente, o también lo que está una teoría que es justamente basada en la hormonodependencia de esta enfermedad. De esas, de repente, la más común y la más conocida ya es justamente la que es asociada a la menstruación retrógrada. La vía de diseminación vienen a ser transtubárica, linfática, vascular y hematógena y a través de trasplantes o también en forma incidental a través de una episiotomía o una cesárea. De estas 4 vías, la más común, si les preguntan en el examen, es la transtubárica a través de lo que es la menstruación retrógrada. Entonces, la transtubárica a través de lo que es la menstruación retrógrada es la vía de diseminación de la endometriosis más común. La clínica de la paciente es muy variable y es por eso que justamente el diagnóstico es muy complicado de hacer. No es un diagnóstico que se hace fácilmente o el primer diagnóstico que pensamos los ginecólogos. Puede estar la paciente asociada a un dolor, que es que generalmente la paciente está asociada al dolor en la pelvis, o también dependiendo de la localización de la endometriosis. Si tiene focos endometriósicos a nivel de la vejiga, molestias urinarias. Si tiene focos endometriósicos a nivel de colon, intestino, molestias al momento de defecar, etcétera. Alteración menstrual, disuria, disquesia, 65% de las pacientes. También puede estar asociado a esterilidad cuando estos focos endometriósicos están justamente con implantes que son lesivos o dañan la luz de las trompas en un 40%. También puede haber una clínica abdominal, distensión abdominal, pacientes que se llenan de gases, rectorragias o peritonitis químicas cuando hay rotura de quistes endometriósicos. Y también puede producirse en neumotórax catamenial, cefalea, disuria. Puede llegar a haber implantes de este endometrio en lugares muy alejados. Lo más común es que sean intrapélvicos, pues puede ver justamente a distancia, a nivel de la cabeza, a nivel del tórax, etcétera.
Y solamente un 20% a un 40% de las pacientes son asintomáticas y el hallazgo es casual a través de la laparoscopía. En la exploración física vamos a encontrar a veces un útero doloroso, el examen bimanual, o podemos también encontrar a veces que se encuentra firme el útero. En vez de ser un útero móvil, lo encontramos que es un útero justamente que está adherido. Y eso es justamente por los focos endometriósicos que afectan los ligamentos, tanto a nivel de fondo de saco como los ligamentos anchos o los ligamentos cardinales. ¿Ya? Ahora, lógicamente, si hay un quiste endometriósico y un tumor endometriósico, vamos a encontrar lógicamente dolor en a esa movilización o vamos a encontrar una masa palpable en los anexos. La ubicación anatómica es variable, pero de esto y lo más común es intraútero, lo que se conoce como adenomiosis. ¿Ya? La adenomiosis es justamente la localización cuando el endometrio está dentro del útero, ya no en la cavidad endometrial, sino en el miometrio. Ya es la localización más común, pero extraútero, la localización más común que han preguntado alguna vez en los exámenes, es a nivel de los ovarios, sobre todo a nivel del ovario izquierdo. Esto es importante que lo sepan porque les han tomado el examen. Si no me equivoco, también les tomaron eso en el examen de hace 2 años, que fue en ginecología, les tomaron cuál fue la localización anatómica más frecuente de endometriosis, así que apréndanse esto. Ya, el sistema de clasificación va a ser basado lógicamente a lo que se puede afectar a nivel de los órganos intrapélvicos. Y el sistema que se sigue utilizando ahorita con ligeras variaciones es el sistema utilizado por la Sociedad Americana de Fertilidad o de Medicina Reproductiva, en el cual va a ir desde una endometriosis mínima hasta una endometriosis severa según el lugar de implantación y según también los órganos afectados. Lógicamente la mínima tiene mínimos implantes o son muy implantes aislados, muy leves, una endometriosis leve, que es justamente cuando hay implantes menos de 5 centímetros, moderada cuando son más de 5 centímetros, porque todavía son intrapélvicos, o múltiples y severa cuando ya pasan de lo que son, cuando hay endometriomas ya mayores de 5 centímetros, o cuando se encuentran órganos ya fuera de la pelvis. ¿Las pruebas de laboratorio son sensibles? No, no son sensibles, pero nos pueden ayudar a hacer algún diagnóstico conjunto, ¿ya? En estas pruebas que a veces toman son hemograma, lo que son plaquetas, grupo y factor, análisis de orina, etcétera. Cultivo también de secreción vaginal. ¿Son sensibles? No, no son sensibles, pero están dentro del estudio de la paciente con endometriosis. Marcadores tumorales, como decía, 19,9, interleucina C, factores de crecimiento, factor de necrosis tumoral, son muy poco sensibles. Y quizás el único estudio de laboratorio que nos podría ayudar, ¿ya? Es lo que es el CA 125, que suele estar elevado en lo que son endometriosis. No tiene una alta sensibilidad, pero sí es muy específico. Entonces, nos puede ayudar al diagnóstico de lo que es endometriosis en pruebas laboratoriales. Y en los estudios radiológicos vamos a encontrar que nos podemos apoyar de la ecografía. En la ecografía en 2D, cuando encontramos sobre todo lo que son endometriomas, tumoración a nivel de los anexos, o también lo que está ahora ya se está poniendo, utilizando más, lo que es el mapeo endometriósico a través de la ecografía Doppler. ¿Ya? La tomografía nos puede ayudar, si nos pueden ayudar cuando vemos nódulos o cuando sobre todo está afectado algún órgano intrapélvico, y la resonancia que también nos puede ayudar cuando hay sobre todo lesiones o nódulos. Ahora, lógicamente, entre una ecografía y una resonancia hay mucha diferencia en lo que son los costos. Entonces, hay que pensar en qué pacientes utilizamos una ecografía y en qué pacientes llegamos a hacer una resonancia. Y finalmente, ¿cuál es el diagnóstico que se hace si las pruebas laboratoriales no son muy sensibles? Las pruebas radiológicas tampoco son muy sensibles. ¿Cuál es la única forma de hacer un diagnóstico? Es la laparoscopía. La laparoscopía es el gold estándar para hacer el diagnóstico de lo que es la endometriosis. Y también porque nos puede hacer el diagnóstico y a la vez podemos hacer el tratamiento de lo que es una endometriosis. Entonces, esto se lo van a aprender porque es lo que también les toman en el examen. La laparoscopía diagnóstica, vamos a ver las lesiones ya definitivas, vamos a ver la ubicación, vamos a justamente a definir qué grado está la paciente de endometriosis y a la vez también nos puede servir de tratamiento. ¿Ya? En el tratamiento de lo que es la endometriosis va a ir enfocado sobre todo al tipo de paciente y a lo que quiere la paciente. Es muy diferente una paciente de 48 años con una prioridad satisfecha a una paciente de 20, 25 años que no tiene hijitos. Entonces ustedes tienen que saber qué tipo de paciente están tratando. Si es una paciente que tiene deseos de lo que es fertilidad, quiere tener hijos a futuro, el tratamiento es sobre todo médico y que va a estar asociado a los análogos de GnRH, a lo que es el danazol, combinación de anticonceptivos hormonales, lo que son los gestágenos o el DIU también que puede ser utilizado.
Aquí lo mismo. Ahora, si es una paciente que ya sabemos que ya no quiere tener hijos, tiene 45 años, ya tiene 3, 4 hijos, no tiene deseos de fertilidad, en esos el tratamiento puede ser mucho más agresivo, lo que puede ser una laparoscopía, una esterectomía con salpingo o forectomía bilateral. ¿Ya? Que es el tratamiento más eficaz. Lógicamente, como les decía al comienzo, si estamos hablando de una enfermedad que es hormonodependiente, ¿quiénes producen las hormonas sexuales en la caso de la mujer? Los ovarios. Si le saco lo que son los ovarios y saco posiblemente el principal afectado que es el útero, la paciente debería de tener justamente, dejar de tener su sintomatología. La recurrencia. Al tratamiento médico la recurrencia es muy alta. Ya si se dan cuenta, a la terapia médica de un 20% por año después de recibir tratamiento médico. 40% a los 5 años, con lo que son análogos NRH, 37% de enfermedad mínima, 74% de enfermedad severa, recurrencia global, 56% a los 7 años. Es una recurrencia muy alta, o sea, de una paciente tratada con tratamiento médico, perdón, de dos pacientes, una me va a volver. Entonces, no tiene como que mucho apego al tratamiento médico. En cambio, con lo que es el tratamiento quirúrgico, la recurrencia es solamente del 20% al quinto año. Es decir, es casi la tercera parte de lo que vimos con el tratamiento médico. ¿Ya? Esa es la parte de endometriosis, ya que de repente es la parte que más le van a tomar en los exámenes. Les importa a ustedes tanto para su examen de fase como para sus exámenes a futuro. Y también es de donde más les pueden tomar preguntas, como casos clínicos que vamos a ver ahorita. Vamos a repasar 3 casos clínicos y con eso ya acabamos la clase. ¿Ya? Una mujer de 27 años que llega a urgencias con fuerte dolor pélvico refiere una dificultad para la defecación. Presenta sangrado, menstruación irregular, dismenorrea, dispareunia. Manifiesta que lleva 19 meses intentando quedar embarazada, sin resultados. Se le realiza una analítica hormonal que resulta sin mayores hallazgos y una ecografía transvaginal que nos indica que tiene un útero normal y 2 formaciones quísticas ováricas bilaterales de 4 centímetros. ¿Hacia qué diagnóstico nos puede orientar estos datos? Un síndrome de ovario poliquístico, quiste dermoide bilateral, síndrome adherencial pélvico, endometriosis. Entonces, acá lo que hay que hacer justamente es hacer un conjunto de la paciente. Si es una paciente que tiene 27 años, que tiene ya algunos síntomas extraños como dolor pélvico crónico, molestias para defecar y lo que son justamente infertilidad, ya vamos justamente prácticamente lo que hemos hecho de la clínica. Entonces, ¿qué pensamos acá? Descartamos lo que es un ovario poliquístico, descartamos que es un quiste de dermoides, porque justamente sus hormonas sexuales están normales. ¿Y por qué tendría un síndrome adherencial pélvico secundario a qué? No habría razón, ¿verdad? Entonces, acá la respuesta correcta, ¿cuál es? La D. La D, la endometriosis es una enfermedad pélvica justamente estrógeno dependiente y crónica, caracterizada por la presencia y proliferación de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. Tiene un curso impredecible y una gran capacidad de recurrencia, incluso tras la cirugía aparentemente completa. La sintomatología, como se dan cuenta en este caso clínico, es muy variable y depende justamente de los focos donde se va a implantar la endometriosis. Entonces, acá la respuesta más clara es la D. Igual, una mujer de 28 años que acude a consulta con su pareja preocupados porque lleva más de un año intentando quedarse embarazada y no lo consiguen. Refiere presentar intenso dolor durante la menstruación, problemas en la defecación y molestias durante las relaciones sexuales. No presenta otros antecedentes patológicos. ¿Cuál de las siguientes patologías es la primera en sospechar? Un síndrome de ovario poliquístico, un miomuterino, endometriosis o probablemente no presenta ninguna patología ginecológica. Lo mismo, cuando les dan un conjunto a una paciente que tiene sintomatología muy rara y muy diversa y le asocian justamente que tiene problemas para embarazarse, dolor pélvico o que también tiene problemas de fertilidad, automáticamente ustedes chicos piensen, chicas, en lo que es una endometriosis, una enfermedad que es extraña y que tiene múltiple sintomatología. ¿Ya? Y para terminar, respecto a la endometriosis, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Todas las lesiones endometriósicas tienen el mismo origen estrogénico. Ya hemos visto que eso no es correcto, ¿verdad? El embarazo influye favorablemente sobre la endometriosis. C. El diagnóstico clínico de la endometriosis es muy seguro y no suele precisar de métodos diagnósticos complementarios. Hemos visto que eso es falso. Tanto necesitamos estudios complementarios que no son muy sensibles ni específicos, y tampoco la radiología, la parte de ecografía, resonancia ni tomografía nos ayuda mucho. Y la recidiva de la endometriosis tras el tratamiento quirúrgico conservador de los ovarios es rara, eso es mentira, porque si justamente mantenemos los ovarios, no tendría sentido, ¿verdad? Porque justamente estamos manteniendo lo que produce las hormonas. Entonces, el embarazo influye favorablemente sobre la endometriosis, es correcto, porque acá es el embarazo, va a ser un reposo justamente de las hormonas sexuales, tanto el embarazo
embarazo como la menopausia hay un reposo de las hormonas sexuales y como hemos visto que la endometriosis es una enfermedad hormonodependiente, esto va a ayudar a que la endometriosis se limite o limite también la sintomatología. En esta pregunta la respuesta correcta era la B. Entonces, como se dan cuenta, chicos, chicas, les pueden tomar desde lo que son preguntas de casos clínicos que son muy comunes, son muy fáciles de darse cuenta que le están enfocando a la paciente, o como pueden ser también preguntas teóricas que van enfocando a lo que conocen de endometriosis. ¿Ya? Entonces, para que ustedes puedan repasar, sobre todo en endometriosis, vean lo que son los casos clínicos, el tratamiento, que es lo más importante. Lo que es pubertad es un tema más teórico, repasen las causas de pubertad tanto precoz como retrógrada, y en lo que son amenorreas, léanse y repasen lo que es el algoritmo del diagnóstico de amenorreas. De ahí les van a venir las preguntas, sobre todo para su examen, ¿ya? Yo le voy a pasar las diapositivas a su delegada, que me escriba al WhatsApp y yo le paso las diapositivas del día de hoy. ¿Ya? Y con eso acabaríamos la clase que nos faltaría que nos faltaba del viernes 14. Ya, esto sería todo. Cuídense mucho, que tengan buenas noches. Ya nos estamos viendo.